Ya, ahora sí. Entonces estábamos sacando la corriente de norte. Ya. Ahora si se fijan, puede ser lo nodal, puede ser lo malla, pero cuando no hay una corriente en una rama que comparten dos mallas, generalmente es muy conveniente hacerlo por mallas porque es relativamente simple, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos una malla, otra malla y la otra. Ya, entonces, bueno, primero que nada, sabemos que, si vemos acá, esta es nuestra corriente de Norton, ¿cierto? La que pasa por acá. Entonces, de partida sabemos que I1 es igual a la corriente de Norton, ¿cierto? Entonces, sacando de 1 ya tenemos la corriente de Norton. Ya. Y ahora hay que plantear las ecuaciones. Recordemos que por cada malla nos va a entregar una ecuación. Entonces, de la primera, a ver, déjeme ver el enunciado un poco. No sé si era una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje era esto, no de corriente. Ya. Entonces, en la primera malla, tenemos que como está dado la fuente de voltaje, para I1 va a ser una caída de voltaje, ¿cierto? Porque pasa desde el terminal positivo al negativo. Y lo vemos como pasa acá. Entonces va a ser, lo notamos positivo, B sub X por 12. Y la otra caída va a ser por la resistencia de 2 ohms. Entonces va a ser 2 por I1 menos I2. Y eso es igual a 0. Antes de seguir, ¿alguno tiene alguna duda de por qué hacemos esto para resolver mallas? ¿O cómo lo hacemos? Ya. Supongo que todos cachan entonces. Ya. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación, también tenemos una fuente de voltaje y también cómo está pasando la fuente de voltaje, vamos a tener que va pasando de un terminal positivo a uno negativo. Entonces va a ser una caída de voltaje. Y como nuestra convención que hemos trabajado siempre es que las caídas de voltaje son positivas, entonces vamos a ponerlas como positivas. Entonces va a ser 4, que va a ser nuestra fuente de voltaje, más las caídas de voltaje por la resistencia de 2, de 3 y de 6. Entonces va a ser 2 por I2 menos I1 más 3 por I2 menos I4 más 6 por I2 menos I3. Y eso es igual a 0. La tercera malla, si nos fijamos, ¿cuánto es el valor de I3? El mismo que de la corriente que pasa, ¿no? 2. Exacto, de la fuente de corriente. Entonces I3 es igual a 2. Y en la cuarta tenemos una fuente de voltaje
Pero esta vez, recordemos que está pasando de un terminal negativo a uno positivo. Entonces es una subida de voltaje. Y eso significa que nosotros lo vamos a anotar como negativo. Entonces nos queda que... ¿De cuánto era ese? A ver, enunciado 2 voltios. 2 voltios. Ya, entonces nos queda que va a ser menos 2 volts más 1 por I1 más 2 por I2, o sea, I1. O sea, perdón, I4, estoy 4. Disculpen. Entonces I4 y 4. Y va a tener esa resistencia de 3 que la comparte con la corriente 2. 3 por I4 menos I2. Y eso es igual a 0. Ya. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Todos entienden bien cómo se sacó? Ninguna, ya, genial. Ya. Entonces, bueno, esto yo después lo calculé con calculadora porque igual son 4 sistemas. El día de mañana igual van a tener que desarrollarlo un poco. Pero lo más probable es que no le salgan valores como estos que 12, por ejemplo, 12 por B sub X. Eso ya igual da un resultado bastante feo. Yo creo que le van a dar resistencia de 1, de 2. No va a ser algo muy complicado, y si es que es complicado les van a pasar calculador. O sea, los van a dejar usar calculador. Eso, bueno, eso creo que Ignacio va a tomar la prueba, yo no voy a estar presente. Ya. Ah, y además tenemos una ecuación más, porque esta fuente que está acá es una fuente dependiente. ¿Y de cuál voltaje depende? Va a depender del que cae por la resistencia de 6. Este es de 6. Y entonces tenemos que una quinta ecuación, que es que Dx es 6 por, tenemos acá, es I2 menos I3. Ya. Entonces aquí tenemos el sistema de ecuaciones que define para la corriente de Norton. ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo calculé. No lo voy a calcular ahora porque obviamente tenemos que abarcar más. Entonces, el resultado que me dio es I1 es igual a 246 dividido en 53. Si se fijan, igual son como números feos. 4.6, 4. Y 2, me dio 102 dividido en 53. Eso es 1.92. Y 3, bueno, y 3 era 2. Y 4, que ese es 206 dividido en 159. Igual a 1.29. Entonces, como habíamos dicho antes, I1 era la corriente de Norton, ¿cierto? Porque como definimos los terminales A y B. ¿Ya? ¿Hasta ahora alguna duda? Ya.
Ya, entonces tenemos la corriente de Norton. Ahora para el voltaje de Thevenin. ¿Qué tenemos que hacer? Podríamos hacer que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin dividido en la corriente de Norton. Y eso Exacto. reemplazar la fórmula y despejar el voltaje de Thevenin. Sí, pero teníamos que sacar la resistencia de Thevenin o de Norton. ¿Cierto? Mi recomendación es que, como Cierto, eso tenemos uno, que hacer. sí, mi recomendación es que cuando tengan que hacer circuito equivalente, no saquen la resistencia de Thevenin. O sea, pueden hacerlo porque está bien y es equivalente, pero a veces uno se complica porque a veces quedan fuentes dependientes que uno no sabe muy bien cómo trabajarlas, ¿cierto? Porque va a quedar un circuito con resistencia y con fuentes dependientes. Mi consejo es que, al menos como a mí se me hace más fácil, generalmente es cuando tengo fuentes dependientes, no saco la resistencia de T y saco la corriente de la corriente de Norton y el voltaje de T. Y cuando no hay fuentes dependientes, sí es más fácil sacar la resistencia de T. ¿Ya? Ese es el consejo que yo doy porque a mí me hace más fácil. Ahora, si quieren hacerlo y llegar a resultados iguales, está bien porque es una equivalencia. ¿Ya? El teorema nos dice que efectivamente se cumple y se debería cumplir. Entonces, mi consejo es sacar voltaje Thevenin y corriente de Norton. Ahora, para sacar el voltaje de Thevenin, porque ya sacamos la corriente de Norton, queremos sacar el voltaje de Thevenin. ¿Cómo hacemos para sacar el voltaje de Thevenin? Si lo queremos entre los terminales A y B. Aquí viene resistencia. Está listo ya, ¿o no? ¿Cierto? Porque aquí ya está corto, o sea, ya está en circuito abierto. Entonces nos queda este mismo sistema, así tal cual como está ahora. Porque, bueno, el enunciado nos dice que aquí debería haber una corriente, o sea, una resistencia de 15. Entonces, estando así, ya está abierto. Si hacemos así, así, están en cortocircuito. Entonces, para hacer circuito abierto ya está listo, pues. Ya tenemos, así mismo, como está planteado ahora, está bien. ¿Entendieron? Y eso es porque hay que hacer un circuito abierto entre A y B, ¿o no? Sí, pues. Sí. Para el voltaje. Para el voltaje, exacto. Para cuando Ya. hacemos voltaje de Thevenin, en el lugar donde queremos calcular el equivalente de Thevenin, hacemos un circuito abierto. Lo abrimos. Y medimos el voltaje en esa zona. Y cuando queremos hacer corriente de Norton, cortocircuitamos esos terminales. O sea, unimos, por así decirlo, dos cables ahí y sacamos la resistencia que estaba. Y ahí calculamos. ¿Entienden? ¿Entendieron? ¿Todos? Ya, voy a tomar como un sí. O sea, si no dicen nada. Ya. Entonces, aquí mismo tenemos planteado el sistema. Y si se fijan, las ecuaciones son muy similares, ¿cierto?
La única que va a cambiar en el fondo va a ser la ecuación de la primera malla, porque ahora ya tenemos una resistencia. ¿Y por qué tenemos la resistencia? Porque anteriormente, como cortocircuitamos entre A y B, podemos eliminar esa resistencia porque no va a fluir corriente por ahí. En este caso, como están abiertos, ahora sí va a correr corriente por la resistencia de 6 ohms. Y por lo tanto nos queda así el sistema. Entonces, la única ecuación que va a cambiar va a ser esta. La primera. Y si fijamos, ¿cómo va a ser ahora? Va a ser igual, pero hay que sumar una nueva caída de voltaje. Porque ahora cae voltaje por la resistencia de 6 ohms. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ponerle uno nuevo. Nos va a quedar 12 por D sub X. Recordemos que esa era la fuente dependiente. Y que por cómo va el sentido de I1 es una caída de voltaje. Entonces, queda 12 por Bx más 2 por I1 menos I2. Y le sumamos la nueva caída de voltaje, que es 6 por I1. Y eso igual a 0. Esa es la nueva ecuación. Para sacar el voltaje de Thevenin. Y todas las otras, si se pueden fijar, este circuito no cambió en ninguna otra parte. Entonces todas las otras ecuaciones se mantienen iguales. ¿Entendieron eso? Sí, Ya, bacán. Ya. Entonces, teniendo eso, la solución que calculé yo era que así, ahora vamos y Norton de Thevenin. Ya. Entonces, I1 me dio que era 41 dividido en 12. Y eso es 3.41. Y 2 es 5 tercios. Eso es 1,6 periódico. Y 3 es 2. Eso es porque la fuente de corriente es I4 igual a 7 dividido en 6. Es igual a 1.16 periódico. Ya. Entonces tenemos todas las corrientes, pero nosotros queremos voltaje. ¿Cuál va a ser el voltaje de Thevenin? Recuerden que el voltaje de Thevenin es el voltaje que está en los terminales, entre los terminales A y B. ¿Cuál va a ser el voltaje de Thevenin? Va a ser como esta resistencia de 6, que está acá, está en paralelo a los terminales A y B. Entonces, sabemos que cuando dos objetos están en paralelo, comparten el mismo voltaje. Entonces, si calculamos la caída de voltaje por la resistencia de 6 ohm, entonces sabemos que esa caída de voltaje es la misma que el voltaje de Thevenin, porque están en paralelo.
Entonces, ¿cuánto sería el voltaje de Thevenin? Sería 6 por I1, porque I1 es la única corriente que fluye por esa rama. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser I1 por 6, ¿cierto? Y eso es 20.49. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton. Check, check. Nos falta la resistencia de Thevenin. Ahora tienen que recordar que existe esa equivalencia de que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin va a ser igual a al voltaje de Thevenin y a la corriente de Norton. Y, por lo tanto, la resistencia de Thevenin, con los datos que ya sacamos, va a ser 4.41. Entonces, después nos dicen que... Gabriel, Dime. una pregunta, por ejemplo, esa resistencia de Thevenin tú la calculas con la segunda corriente de Norton que obtuviste, ¿no es cierto? Para el circuito nuevo. ¿Con esa? Es que cuando dice volví a hacer el nuevo circuito, no saqué la corriente de Norton. O sea, saqué corrientes, pero esa no era la corriente de Norton. La corriente de Norton es la corriente de cortocircuito entre los terminales. ¿Ya? La que saqué no era la de Norton, porque no estábamos cortocircuitando entre A y B. Estábamos dejándolo en circuito abierto. ¿Ya? Entonces, esa corriente que calculé, después la multipliqué por 6 y saqué el voltaje de Thevenin. Entonces, tengo el voltaje de Thevenin, tengo la corriente de Norton, entonces hay una equivalencia, que es la que usamos antes. Esta acá. Y con eso calculamos la resistencia de Thevenin. Entonces, la corriente de Norton es la primera corriente que calculamos, y el voltaje de Thevenin fue lo último que calculamos, pero no es lo mismo que la corriente de Norton, ni tampoco proviene de ella. Proviene de hacer un circuito abierto entre los terminales. ¿Cachaste un poco más? Sí, sí, entendí. Ya, bueno, bacán. Ya, entonces, recordamos que cuando hacemos un circuito equivalente de Thevenin, nos va a quedar una fuente de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin, y aquí nos quedan los terminales A y B, ¿cierto? Y ahora nos dicen, en el enunciado, nos dice, calcule la potencia del sistema que entrega la fuente, si es que entre los terminales A y B hay una resistencia de 15 ohms. Entonces, cierro el circuito con una resistencia de 15 ohms. ¿Ya? Y ahora calculamos potencia. ¿Cómo calculamos potencia? Tenemos dos formas. Como voltaje por corriente y también tiene la otra fórmula que es por corriente al cuadrado por resistencia. Sí, bueno. Todas provienen de la misma. Recordemos que la potencia
es voltaje por corriente, ¿ya? Pero que también existe que V es igual a I por R, ¿cierto? Entonces, de aquí provienen las dos equivalencias que podemos usar, que es más rápido, que es que la potencia es igual a V, si sacamos, si despejamos V en la ecuación de abajo, nos va a quedar que va a ser D cuadrado partido en R, ¿cierto? Porque I es D partido en R, y si reemplazamos esto acá, nos queda esa equivalencia. Y de la misma forma, la potencia puede ser calculada como I cuadrado por R. ¿Y esto por qué? Porque de esta misma ecuación de abajo, bueno, voltaje igual a I por R, entonces reemplazo el voltaje acá arriba, me queda P igual a I por R por I, y me queda I cuadrado R. ¿Ya? Puedo usar cualquiera de esas equivalencias. Entonces, teniendo estas dos, voy a ocupar la primera, B cuadrado partido en R. Entonces, la potencia va a ser el voltaje al cuadrado, que va a ser la voltaje Thevenin al cuadrado, distinto dividido en la resistencia. Y la resistencia, hay dos resistencias en serie, por lo tanto se suma. Esa es la resistencia de Thevenin más 15. Y esa potencia me dio 21.64. ¿Existe alguna duda hasta ahora? Voy a buscar un poco de que lo vea. ¿Tienen alguna duda? Ninguna duda de mi parte. Gracias, Fabián. ¿Les parece si tomamos un descanso de 5 minutos? Para partir el problema 2, que es un problema que es muy parecido a una que está en la tarea. Así que ahí pueden echarle ojo también para ver si está bueno lo que han hecho o si quieren hacer el problema que si no lo han hecho. Así que vamos a tomar un break de 5 minutos y volvemos. Ya, entonces, para los que vean la grabación, se me había quedado en pausa, pero lo que hicimos es básicamente el problema 2, que tiene 4 requerimientos para cada uno de los estados de circuito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Para cada uno de los requerimientos vamos a ir analizando el caso y con eso vamos a sacar cada una de las restricciones, nos va a dar una condición para la resistencia RD y luego tenemos que elegir un RD que nos satisfaga todas las condiciones que hemos definido. ¿Ya? Entonces, para la primera restricción, nos va a quedar un circuito relativamente simple, que son dos resistencias en serie y una fuente. Entonces, hicimos divisor de voltaje y impusimos la restricción de que el voltaje de salida, que es el voltaje por el que cae por la resistencia de encendido, tiene que ser menor que 1. Entonces, haciendo un divisor de voltaje, llegamos a la condición de que la resistencia tiene que ser mayor que 200 ohms. ¿Ya? Ahora, para la segunda condición,
nos dice que el voltaje de salida tiene que ser menor que 5 cuando está apagado. Entonces, nos va a quedar un circuito igual al anterior, pero con un valor de resistencia mayor. Ya. Nos va a quedar la misma fuente, pero ahora con una resistencia de 10 a la 10 ohm. ¿Ya? Y aquí procedemos de la misma manera para encontrar la condición. Entonces el voltaje de salida menor que 5, como haciendo un divisor de voltaje, sabemos que el voltaje de salida va a ser el de la fuente por la resistencia a la cual queremos calcular la salida, que va a ser la resistencia de apagado, dividido en la resistencia D más la resistencia de apagado. Y eso sabemos que tiene que ser menor que 5. Entonces, nos va a quedar 3 por la resistencia de apagado, que es 10 a la 10, dividido en RD más 10 a la 10. Eso es menor que 5. Y si multiplicamos por RD más 10 a la 10, y eso sabemos que es positivo, porque las resistencias tienen que ser positivas, entonces no nos va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces nos va a quedar 3 por 10 a la 10 menor que 5 por la resistencia D más 5 por 10 a la 10. Despejando, nos queda que menos 2 por 10 a la 10 dividido en 5 tiene que ser menor que RD. ¿Ya? O de otra manera, que RD tiene que ser mayor que menos 2 por 10 a la 10 dividido en 5. Quiero hacerle una pregunta acá, en esta parte. ¿Esta condición sirve de alguna manera? ¿Nos entrega alguna información? ¿Tiene sentido que nos dé una condición sobre algo negativo? No, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿cierto? Sabemos que siempre la resistencia tiene que ser mayor o igual que 0. En el caso de que sea 0, va a ser un cortocircuito. Pero sabemos que la resistencia siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces esta condición en realidad no nos aporta en nada a poder elegir un RD. Porque sabemos que al menos tiene que ser mayor igual que 0. Y esto no está diciendo que sea mayor que un número negativo. Entonces ya sabemos que esa condición ya se cumple. Entonces no nos sirve. ¿Ya? Bien por los que contestaron. Entonces, seguimos con la tercera condición, que es que la corriente que pase por el interruptor tiene que ser menor que 2 mA. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa por el interruptor? Si vemos el circuito, aquí no hay un divisor de corriente. Entonces sabemos que la corriente que pase por el interruptor, en el fondo es la que pasa por todo el circuito, ¿cierto?
¿Y cuál de los dos casos es que más nos preocupa para poder hacer un diseño de RD? Si estamos como tratando de ver cuánto sea la corriente máxima que pasa. O dicho de qué manera. O sea, de otra manera, perdón. ¿Para qué caso, si es encendido o apagado, la resistencia, o sea, perdón, la corriente que pueda pasar por el interruptor va a ser más alta? El que tiene menos resistencia, efectivamente. Porque si hay más resistencia, sabemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si hay más corriente, en el caso de que haya menos resistencia. No hay que hacer, recordemos que el divisor de corriente se ocupa cuando hay resistencias en paralelo. Hacemos divisor de voltaje cuando tenemos resistencias en serie. Para una mnemotécnica, corriente paralelo, voltaje serie. Ya. Entonces, como dijo Sebastián, el peor caso es cuando el interruptor está encendido, porque hay una menor corriente, entonces hay una probabilidad más alta de que haya resistencia, o sea, perdón, haya una... Perdón, me confundí un poco. Hay una menor resistencia, entonces, cuando hay una menor resistencia, lo que nos dice es que hay un mayor voltaje, perdón, un mayor corriente, disculpen. Entonces, ese caso es el que nos interesa, porque el otro caso, cuando está apagado, la resistencia es mucho más alta. Entonces, la corriente va a ser mucho más baja. Entonces, para este caso, tomamos que el interruptor está encendido. O sea, nos queda la resistencia RD en serie a la resistencia de 100, ¿cierto? O R-on. Entonces, queremos calcular la corriente, ¿cierto? Entonces sabemos que B igual a I por R, y la resistencia del circuito va a ser la suma de las dos resistencias porque están en serie. Entonces va a quedar I por RD más R1, ¿cierto? Entonces, B dividido en RD más R1 igual a I. La corriente máxima sabíamos que era 2 mA. Entonces no queremos que sobrepase a 2 mA. Entonces calculamos. Pasamos para allá multiplicando. Entonces nos queda que B va a ser menor que 2 por 10 a la menos 3 por RD más R1, ¿cierto? Y la resistencia de encendido era de 100. El voltaje de la fuente es 3, entonces reemplazamos. Me queda 3, menor que 2 por 10 a la menos 3
por RD más 2 por 10 a la menos 3 por 100, que es 10 a la 2. Entonces, me queda 3, porque 2 por 10 a la menos 3 por resistencia D, más 0.12. ¿Cierto? Y eso lo pasamos para el otro lado, y dividimos por 2 por 10 a la menos 3. Entonces nos queda que RD tiene que ser mayor que 1400. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque nos queda 2,8, pasando el 0,2 restando, y dividimos por 2, nos queda 1.4, y como está dividido en 10 a la 3, a la menos 3, pasa multiplicando hacia arriba, y nos queda 10 a la 3, nos queda entonces 1400. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una segunda condición. Y ahora la tercera, o sea, la cuarta condición es que la potencia de la fuente tiene que ser menor que 30 miliwatts. Es igual a 30 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces, este caso es el mismo. ¿Por qué? O sea, recordemos que la potencia va a ser B cuadrado partido en R. ¿Cierto? Esta es la equivalencia que había dicho anteriormente. Y nosotros queremos que la potencia, o sea, el peor caso es cuando la potencia es más grande, porque eso nos complica nuestro dimensionamiento del circuito. Como que queremos que sea, ojalá, menor a 30 miliwatts. Entonces, hay que ponernos en el peor caso. El peor caso sería cuando esa potencia es grande. Y entonces, si tenemos esta equivalencia, ¿cuándo es ese caso? Cuando estaba apagado o encendido. Si vemos acá, por la fórmula, como el voltaje es constante, porque es el voltaje de la fuente, entonces el peor caso va a ser cuando la resistencia sea lo más chica posible, porque eso va a hacer que esté dividiendo por un número más pequeño, y por lo tanto que la potencia sea más alta. Entonces el peor caso, o el caso que más como que podría complicarnos en nuestro dimensionamiento, es el caso en que la resistencia es más pequeña, o sea, cuando está encendido. ¿Ya? Entonces, usando esta misma fórmula, esto tiene que ser menor que 3 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? El caso peor es cuando está encendido. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar que B cuadrado dividido en el caso que está encendido va a ser en RD más R-on. ¿Por qué? Porque están en serie, como vimos en el circuito que estaba acá. ¿Cierto? Y eso tiene que ser menor que la limitación que nos dan, que es 3 por 10 a la menos 3. ¿Ya? El voltaje de la fuente lo conocemos. Va a ser 3 por 3, 9.
dividido en la resistencia D más 100, que es la resistencia de encendido. Eso tiene que ser menor que 3 por 10 a la menos 3. Esto sabemos que podemos simplificarlo y nos queda 3. Y acá nos queda 1 a la derecha. Y despejamos. Nos queda 3. Ah, perdón, esto era 30, no 3. Era 30. Entonces nos queda 10 acá. Entonces nos queda 3 menor que 10 por 10 a la menos 3 RT más 1, ¿cierto? Porque es 100 por 10 a la menos 3. Y eso es 1. Entonces, nos queda que 2 dividido en 10 a la menos 2 tiene que ser menor que RD. En otras palabras, que RD tiene que ser mayor a 200 ohms. Y ahí tenemos la tercera o cuarta condición, porque recordemos que la segunda no nos aportaba en nada, porque nos decía que una resistencia tenía que ser mayor que un número negativo, por lo tanto no nos aportaba. Entonces, ahora la solución que nosotros tenemos que encontrar, la solución que nosotros queremos para que nuestro circuito cumpla con todos los requerimientos que nos están pidiendo, tiene que cumplir estas 3 condiciones. Voy a moverlas. Acá. Nos dice que tiene que ser, la primera nos dice que tiene que ser mayor que 200, la segunda nos dice que tiene que ser mayor que 1400 y la tercera nos dice que tiene que ser mayor a 200. Entonces, la solución que cumple con todas las otras condiciones es que al menos tenga que ser mayor que 1400. Esa es la condición que hace que las otras dos se cumplan. Porque si es mayor que 1400, al menos, o sea, también tiene que ser mayor que 200. Entonces, aquí ahora podemos elegir la resistencia que nosotros queramos, que cumpla esta condición. Por ejemplo, RD igual a 1401. Y ya se cumplen las 3 condiciones. Sebastián pregunta, en el caso de que la segunda dé positivo, aunque sea absurdamente alta, igual cuenta la condición. Sí, es una condición de que nos están dando y si es que se cumple, que es positiva y que no está limitando el circuito, la tienes que tomar en consideración. No sé si queda alguna duda. Ya. Ya. ¿Por qué en el último caso solo evaluamos en on? ¿Por qué? O sea, puedo evaluarlo también en off, pero es hacer pega de más. Porque sabemos que, como lo dije anteriormente, por ejemplo, para la última condición, sabemos que la potencia es el voltaje al cuadrado dividido en la resistencia. Ahora, el voltaje, como tenemos un circuito así en serie, con una resistencia,
con dos resistencias, el voltaje del circuito va a ser el mismo. Va a ser 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Nuestra resistencia, el equivalente, que sería, como tenemos un circuito en serie, sería la resistencia D más la resistencia ya sea de encendido o de apagado. Entonces, si vemos que voy a escribir acá en morado, la potencia es V cuadrado dividido en R. Entonces, sabemos que, como dije anteriormente, el voltaje va a ser constante, siempre va a ser 3. Y lo que va a variar va a ser nuestra resistencia. Entonces, ¿cuándo la potencia va a ser más alta? Cuando la resistencia sea más pequeña. Si vemos la fórmula. Si yo divido por una resistencia más pequeña, es más probable que me dé un número más alto. Por ejemplo, si yo divido 3 dividido en 5, es un valor más alto que yo divido 3 dividido en 10, ¿cierto? Uno da 0,6 y el otro da 0,3. Entonces, entre más alta sea esta resistencia, menor va a ser la potencia. Entonces, el peor caso es cuando la resistencia es más chica. Entonces, por eso solamente evaluamos en on. Porque sabemos que si se cumple al menos para el caso on, también se va a cumplir para el caso off. Y lo mismo pasa con lo de la corriente. Entonces, podríamos haberlo evaluado también en off, pero hubiese sido hacer una pega de más, porque no es necesario. Sabemos que el peor caso es cuando esté encendido, entonces evaluamos en ese caso. ¿Alguna otra duda? Yo, por ejemplo, tengo una duda, pero es sobre la pregunta 5 de la tarea, que si la podríamos ver para que usted me guíe en cómo hacerla. Ya. Voy a dejar de compartir entonces y vamos a ver la tarea. Ya. Voy a buscarla, que no la tengo ahora a mano, pero por mientras, ¿alguno tiene alguna duda del ejercicio que hicimos recién? ¿Les va a servir para hacer una de las preguntas de la tarea? Ya. ¿Cuál era la 5? Sí, la pregunta 5. Ya. Parte tiene medio complicado. Las dos primeras, la 1 y la 2 de la 5. Ya. Sí, mira. Esto es muy similar a lo que hemos hecho. Muy similar. Solamente tienen que pensar, o sea, como que rearmar el circuito, referenciando las fuentes a tierra. Voy a compartir. Voy a dejar de compartir aquí, voy a tratar de desarrollar un poco en la pizarra.
Entonces, el circuito es... disculpen que me muero un poco, es que como que tengo que estar como viendo dos cosas a la vez. Entonces el circuito es así, nos dicen que es 3 volts, aquí nos dicen resistencia de 3 kilos, un nodo, $7 volt, 0,59 y menos 5. Ya, yo creo que aquí lo que le está complicando es que nosotros usamos otra forma de escribir los circuitos, ¿cierto? Esto yo creo que es lo que le está complicando y lo que le está complicando a todos, porque, claro, la forma de escribir los circuitos está cambiando un poquito. Aquí nos dicen B y tierra. Ya. Ya, aquí como que no hay ni una malla, no pasa nada, po, ¿cierto? Ese es el problema. Está como un poco raro. ¿Ya? Entonces aquí lo que le aconsejo es cerrarlo todo con la tierra. Entonces, ya, y esto es ¿por qué? Porque en verdad los circuitos cuando los vean como en una protoboard o un circuito como en la vida real, no estás, por ejemplo, nunca está así, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros estamos, generalmente lo vamos a hacer algo más parecido a esto, a lo que está abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está la Tierra, y lo que vamos a hacer nosotros es tomar esto y conectar con las diferentes partes, para que todo esté referenciado a Tierra. Y eso es justamente lo que tienen que hacer. Por ejemplo, esta fuente de 7 volts, lo que vamos a hacer es ponerlo como fuente, y ponerle 7 volts, y referenciarlo a Tierra. Y lo mismo con la de 3. Y con aquí hay otra más, creo, había una de 5. Este de menos 5. ¿Ya? Entonces ustedes pueden replantear el sistema de esta manera. Si este está tierra y este está tierra, entonces nos va a quedar algo así. Un nodo. Esta resistencia, no sé cuánto era, de 9. Esta fuente de voltaje de menos 5. En paralelo a esta resistencia de 4,5. Y la de menos 7. Menos 7. Aquí la fuente. Y aquí esto tierra. La tierra. Y ese también, de la misma manera. Resistencia. Fuente. Tierra. Y esto nos queda 3. Este era de 7. De 7. Y también estas nos quedan paralelos. Nos queda esta resistencia R, que no sé cuánto valía. El diodo.
la fuente de 1. Y la Tierra. Entonces, ese es el circuito que les queda como de forma equivalente. ¿Ya? Ahora, Y después, sobre esa resistencia R es lo que uno tiene que basarse para hacer los cálculos. ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer el equivalente de Thevenin de este circuito, se va a tener que basar en la resistencia R para hacer el cálculo de lo que me pidan. Ah, claro, sí. Ahora que lo leo. Claro, R tiene que tener un valor. Puedes dejarlo como una variable. O sea, trabajarlo como si fuese una resistencia de un valor. Y ese valor va a ser R. ¿Me entienden? Dejarlo como una variable. No como un valor dado. No sé si se entiende. Ya, y lo otro es que como todo está en la Tierra, yo puedo dejarlos como mallas. Entonces, yo esto lo puedo cerrar y me queda así, el circuito. Entonces aquí ya pueden hacer mallas, pueden hacer todo lo que ya saben. Entonces el circuito puede quedar así. Y aquí ya trabajan. Y trabajan con R, un valor R, ¿no? ¿Y Trabajan dónde todo. quedaría A y B? A ver cómo está el circuito. A y B está antes de R, o sea, A está antes de Este es R, A y este es B, sí, ¿no? y B está claro, en tierra. Sí, el B sería tierra. El B sería tierra y A sería este punto. O ese, o sea, antes de la resistencia R. Ese punto de aquí. No sé si cacharon más ahora que como que pasé el circuito a otra forma que parecíamos más amigable a lo que hemos trabajado. ¿Tienen alguna otra duda? Porque aquí ya, teniendo esto, ya como que todo lo otro sale, po, porque ya les queda muy parecido a algo que ya hemos visto, ¿cierto? De hecho, es un circuito como de 3 mallas, bastante como parecido a lo que hemos hecho. Pregúntenme nomás, o sea, aprovechen de que... Si me piden la corriente de cortocircuito, ¿Ya? ¿qué tengo que hacer en ese caso? La corriente de cortocircuito. ¿Sí? Entre los dos puntos. Ya. ¿Te fijáis? Entre los dos puntos, recuerda que B está en tierra, pero este también está en tierra, este también está en tierra, este también está en tierra. En el fondo, esto que está acá, todo esto es un mismo nodo. ¿Ya? Entonces, para hacer cortocircuito entre A y B, cortocircuitas todo esto que está acá. ¿Ya? O sea, en el fondo te va a quedar este circuito así. Ahí. Ah, y ahí puedo generar una malla donde me sale más fácil Sí, po, el cortocircuito. exacto. Mm. Ya. ¿Tienen otra duda o con otra pregunta? ¿Podría dibujar la P3 también, porfa?
igual, así como en ese método, porque igual no me cuesta entender estos tipos de dibujos. Ya, sí, a ver, voy a... Yo, por ejemplo, tengo una pregunta sobre lo mismo que estábamos haciendo en la pregunta 5 para encontrar el voltaje del circuito abierto entre los terminales A y B. ¿Qué tendríamos que hacer? lo mismo que indiqué, po. O sea, va a tener un circuito así. Ya no me acuerdo los valores, así que voy a poner resistencia y fuente, ¿no? Resistencia, fuente, resistencia, fuente. Y va a tener resistencia, diodo. Ah, que me quedó feo. Resistencia, diodo. No sé si es resistencia o fuente, pero otro objeto. Era Y una fuente. una fuente ya. Y recuerda que todo esto es el mismo nodo. Y este es A y este es B. ¿Cierto? Entonces te quedaría como... ¿Borráis esto? Te queda esto. Así. Ahí. Y si se ve bien. A ver. Ahí. Ahí calcula ahí este voltaje. Ya, BB. Y este sería ya B. ¿Cachaste? Sí, sí, caché. Bueno. Y el 3. Es entre A y B. Ya, eso también va a quedar así. O sea, tenía un voltaje 1, resistencia, resistencia, diodo, fuente, resistencia, resistencia y fuente. Ya. Y esto puede referenciarlo a tierra. A tierra. Y esto está a tierra, ¿cierto? Entonces, une esos puntos, todos los que son tierra. Y aquí así queda el circuito. Una fuente, otra fuente y estas tres mallas. ¿Se entiende? Sí, pero al hacer malla B1, o sea, si contamos la primera malla como I1, en la malla de I1 se contaría B1 como fuente, ¿cierto? Sí, Como pues. un Sí, voltaje. sí, sí. Esa es Ya. la gracia, de hecho. Porque lo que pasa es que está puesto así porque generalmente no vamos a analizar como un circuito. O sea, cuando estemos como viendo un circuito, a veces como que vamos a tratar de analizar como una parte del circuito. Entonces, lo que esté a la izquierda, no sé, lo que esté a la izquierda, por ejemplo, va a ser B1, pero no va a ser, no va a ser necesariamente una fuente de voltaje, puede ser otro circuito, que sabemos que la salida del circuito es B1. Entonces, si queremos analizar como otra parte del circuito, tomamos eso como B1, y por eso está escrito así. Porque cuando analicemos un circuito como en la vida real, va a estar como, ya, eso a la izquierda, sabemos que nos entrega un voltaje de 1. Entonces, estamos analizando la parte como que queremos analizar, y eso lo dejamos como como si fuese una cajita, por así decirlo. Ya sabemos que nos entrega de 1 y no nos importa como lo que pase más allá, ¿cachai? Por eso se tiende a denotar así de repente. Pero lo que tienen que hacer es esto. Referencia en la tierra esa fuente y unen todas las tierras. Entonces así les queda una malla. Igual les quedan, en este caso le quedan tres mallas porque tienen más como objeto la resistencia. O sea, perdón, a la tierra.
Entonces, así les quedan las 3 mallas. 1, 2 y 3. ¿Les quedó claro? Sí, sí me quedó claro. Ya, bacán. Súper. ¿Tienen más dudas? Que pueda solucionar? Yo tengo otra. No sé si... Dale. Sí, mira, en la P4 Ya, traté de desarrollarlo por malla, o sea, te pide por superposición y lo desarrollé por método de malla. ya, Entonces, lo primero que hice fue un cortocircuito en la fuente, ya, genial. ¿ya? ¿En cuál de las dos? Es que una fuente dependiente de la otra, entonces no puedo hacer un... Sí, pues, es que tenía una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Ah, claro, la fuente de voltaje, Ya, genial. ¿ya? Y mi pregunta es si la corriente en I2, o sea, la corriente 2 va a ser igual a la corriente dependiente que pasa por arriba. 2 dividido en R por B2. Ya está el circuito, ¿cierto? Menos más una resistencia y una fuente. Ya, tú hiciste, Sí. eliminaste Un la fuente de cortocircuito en voltaje. la... ¿Sí? Ya, entonces te va a quedar así. Así el circuito, ¿cierto? Sí. Ya, Y lo hice por malla, entonces me queda la malla de la izquierda, la I1, I2 y 3, así sucesivamente. así. Y 1, y 2, y 3. ¿Sí? Ya, ya. Sí, I2 sería igual a lo dependiente de arriba, ¿cierto? Depende cómo lo definas tu sentido, pero sí es la misma magnitud. O sea, en este caso, por ejemplo, dije que era así, entonces va a ser que I2 va a ser igual a menos. A eh, menos. sí, pues, B2 por 2 dividido en R, ¿cierto? ¿Por qué? Ya, a Porque, eso no pero lo había notado. si tú lo defines, o sea, si tú defines todas las corrientes en el otro sentido para hacer la malla, o sea, si dices que van así, entonces sí sería igual, ¿cachai? Depende cómo tú te lo definas el sentido de las corrientes, Ya. ¿me entendí? Ya. Sí, esa es mi pregunta, ¿por qué Sí, si es que está en no ese me sentido, da? si tú lo defines así, Ujú. es igual. Y Ahí si es igual, lo defines para el otro sentido, es contrario. es el contrario. Ah, Pero en todas las mallas tienes que definirlo para el mismo sentido. O claro, sea, y cuando hago las ecuaciones, esa fuente de voltaje dependiente, la de abajo, no entraría en ninguna ecuación, ¿cierto? En este caso, en el caso donde relajo la fuente de voltaje. no, pues Bueno, las fuentes tenéis que mantenerlas. sí, pero cuando hago la ecuación, ¿Sí? no, me equivoqué, ya estaba haciendo otra Sí. cosa. Porque aquí sí hay una caída de voltaje, pues. Sí. El IS es este, este I1. Ese IS. Ya, no, es que yo me confundí con la condición de la corriente, con la ecuación de la malla. Entonces, cuando hago la ecuación de la malla, tengo que meter la fuente de voltaje dependiente. Sí, pues. Sí. Ya, Siempre, método de superposición, tú apagas una fuente a ujú, la vez y mantienes sí o sí las fuentes dependientes. No le hacen nada. ya. Sí, Sí, ahí está, no, me había confundido con las ecuaciones. ya, bacán. Gracias. De nada. ¿Alguno tiene otra pregunta? Si no, para ir cerrando la sesión.
Yo no tengo ninguna pregunta más. Dale, Fabián. Dale. Yo tengo una pregunta que es, por ejemplo, para la pregunta 5, cuando usted ya hizo la parte del circuito abierto y pedía encontrar el voltaje del circuito abierto en los terminales AB, ¿Ya? y tenía, por ejemplo, que justo hizo valer cero el valor de la resistencia que estaba con el diodo. Entonces le dio un circuito con tres fuentes de 3 volts, de 7 y de -5, con la resistencia y un voltaje de A y BB. Ahí, ¿qué se tiene que seguir haciendo? ¿Cómo? Ese ¿Ya? justo ese que está mostrando. ¿Ya? Esto es para la parte B de la pregunta 5, que encuentra el voltaje de circuito abierto en los terminales AB. Ahí, ¿qué se tiene que seguir haciendo? ¿Una LVK? Puede hacer una malla, un LDK. O sea, LDK es malla. Puede hacer malla. Sí, Saca, por podemos hacer Mayer. ejemplo, no sé, y aquí hace una malla. Encuentra esta corriente, por ejemplo, la que cae por acá. Y entonces calcula, como B está en tierra, entonces 0, y calcula entonces lo que cae en esta resistencia y se lo suma a la fuente de voltaje que está acá. Y ahí encuentra A. Y esta caída de voltaje es igual en cualquiera de estas tres, porque están en paralelo. Entonces, como se tiene eso, puede calcular la caída acá, en estos nodos, o en este, o en ese. Y lo calcula con la fuente de voltaje y le suma o le resta, dependiendo de la corriente, la caída por la resistencia. Disculpe, hay muchos perros que están ladrando aquí al lado. Sí. Podemos hacer la LVK entre los dos para ver cómo quedaría. Porque tenemos. No puedo. Tengo que. No. Soy profe. No. Tienen que hacerlo ustedes. Pero así se hace. Es que sería la suma de los voltajes igual a 0. En este caso tendríamos el voltaje de la fuente, de la primera fuente, que son 3 volts, el segundo son 7 y el tercero son -5 volts. Se tendrían que sumar todos esos voltajes e igualarlos a 0. Porque tenemos la fuente. Es que, según yo, tienes que hacerlo por malla. O sea, por cada malla. No puedes como sumar las tres fuentes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hace una malla acá, hace otra malla acá, despeja las corrientes, y en ese caso ya tenéis la corriente que pasa, por ejemplo, por acá. Y tenéis esta fuente. Entonces, lo que haya de diferencia aquí va a ser lo que caiga en esta resistencia que está acá,